Tercera práctica de la primera fase, necrosis y apoptosis. El primer caso corresponde a necrosis coagulativa en un hepatocarcinoma. Observamos primero en este campo tejido hepático normal, trabéculas hepáticas, sinusoides hepáticos. Pasamos a ver ahora el hepatocarcinoma viable. Este tejido no está necrótico, sino está viable. Podemos reconocer sin problemas los núcleos. Están bien delimitados, la coloración es normal. Las células hepáticas se disponen en trabéculas. Los citoplasmas son eosinófilos. Vamos a observar ahora campos en los que se observa este mismo hepatocarcinoma, pero con necrosis coagulativa. Tenemos que recordar que la necrosis coagulativa generalmente es consecuencia de la muerte de un tejido debido a isquemia, es decir, a una deficiencia en la circulación. Se trata, por lo tanto, de una necrosis coagulativa de un tumor, el caso que estoy presentando ahora. En este campo podemos observar el mismo hepatocarcinoma que se ha mostrado, pero necrótico, con necrosis coagulativa. En la necrosis coagulativa se conserva la morfología del tejido por algunos días. Se puede reconocer todavía la forma de las células, pero los núcleos han perdido su basofilia. Se ve todo como si tuviera un fondo eosinófilo. Algunos hepatocitos ya no tienen núcleo y otros tienen un núcleo con una coloración muy tenue. Este es un campo en el que se observa necrosis coagulativa del mismo hepatocarcinoma que se mostró. Voy a presentar ahora otros campos. Este otro campo también es de necrosis coagulativa. Hay un fondo eosinófilo, muchos de los hepatocitos tumorales no tienen núcleo. En otros sí se reconoce todavía el núcleo, pero este núcleo ha perdido su definición y ha perdido su basofilia. Otros campos en los que se observe también necrosis coagulativa. En este campo tenemos aquí igualmente necrosis coagulativa, pero se observan algunas células aisladas, redondeadas, de un núcleo más o menos arriñonado que corresponden a histiocitos. Estos histiocitos están fagocitando el tejido necrótico. Este es el tejido necrótico y estas células son histiocitos o macrófagos que están fagocitando los restos del tejido necrótico. Un último campo de tejido necrótico. Este es otro campo de tejido necrótico y para finalizar un campo del tumor viable. Este campo presenta tumor viable. Los núcleos son carcinomatosos, son pleomórficos, irregulares, hipercromáticos. Se pueden reconocer aquí algunas mitosis. Tenemos también mitosis acá, igualmente esta célula. Segundo caso, necrosis licuefactiva. Se presenta como ejemplo de necrosis licuefactiva un caso de fasciitis necrotizante. La fasciitis necrotizante es una inflamación aguda de origen bacteriano. Las bacterias ingresan por la piel, pero la infección se disemina hacia el tejido celular subcutáneo y la fascia muscular.
sea, una infección que se originó en la piel, se extiende de manera profunda. Tejido celular subcutáneo y la fascia muscular, y también puede llegar a producir necrosis del mismo músculo estriado de tipo esquelético. Podemos reconocer aquí piel normal, reconocemos epidermis. Y también vamos a observar algunos campos donde se vea la necrosis de tipo licuefactivo. La necrosis licuefactiva generalmente es consecuencia de infecciones bacterianas o infecciones por hongos. A diferencia de la necrosis coagulativa, no se conserva la morfología del tejido por algunos días, sino que debido a la destrucción extensa del tejido, solo se ven restos celulares y neutrófilos. Vamos a observar zonas que corresponden al tejido celular subcutáneo con necrosis de tipo licuefactivo. Podemos reconocer acá algunos filetes nerviosos, pero la mayor parte del campo muestra detritus celulares y neutrófilos. Todas estas células en gran cantidad son neutrófilos y se reconoce sin problemas la gran destrucción del tejido propio de la necrosis licuefactiva. Todos estos son neutrófilos y restos celulares. Vamos a observar otros campos. Tenemos otro campo con lo mismo, o sea, restos celulares, detritos celulares y gran cantidad de neutrófilos. Finalmente, este campo en el que se observa prácticamente solo detritos celulares, se ve basófilo debido a la muerte celular y la agregación de la cromatina. La cromatina queda libre porque las células han muerto y se agregan para formar estas zonas basófilas. Segundo ejemplo de necrosis licuefactiva. Gangrena húmeda de dedo de pie. En este caso tenemos la definición de gangrena que, como podemos recordar, corresponde a la necrosis coagulativa de un miembro debido a isquemia, miembro superior o miembro inferior. En este caso, como es dedo del pie, corresponde a miembro inferior. Podemos reconocer acá la epidermis sin mucha alteración, pero también podemos reconocer la zona ulcerada que tiene una necrosis licuefactiva. Se trata de una gangrena húmeda que implica que la zona de necrosis coagulativa ha sufrido una infección bacteriana. Entonces tenemos una necrosis licuefactiva que se añade a la necrosis coagulativa. Inicialmente la necrosis fue coagulativa, o sea, fue una gangrena, necrosis coagulativa por isquemia, pero hubo una infección bacteriana secundaria, por lo que se añadió una necrosis licuefactiva. Entonces vamos a observar gran destrucción de los tejidos y gran cantidad de células tipo neutrófilo, tal como podemos ver en este aumento y en este otro aumento mayor. También se puede reconocer todas estas células como neutrófilos que dan lugar a la necrosis licuefactiva. Otros campos. En este campo podemos reconocer algo de tejido adiposo, pero con gran cantidad de neutrófilos. Y en esta zona, restos celulares, detritos celulares con neutrófilos. Tercer caso, tuberculosis ganglionaria. En esta lámina de tuberculosis ganglionar vamos a indicar el concepto de granulomas
el concepto de células gigantes, el concepto de necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es un tipo particular de necrosis que es típico de la tuberculosis. La forma inflamatoria de la tuberculosis implica una reacción granulomatosa. Se trata de una inflamación granulomatosa. Empezamos observando granulomas. Tenemos, por ejemplo, este granuloma. La definición de granuloma es acúmulo redondeado de histiocitos que están aposicionados entre sí de tal manera que parecen un epitelio. Estos histiocitos están tan cerca unos de otros, tan apiñados unos con otros, que parecen un epitelio. Por eso a estos histiocitos que forman el granuloma se les llama histiocitos epitelioides. Tenemos acá un granuloma. Acúmulo redondeado de histiocitos epitelioides. Acá tenemos una célula gigante. Estos histiocitos epitelioides pueden fusionar sus membranas para dar lugar a células grandes de muchos núcleos, células gigantes multinucleadas, que pueden ser tipo cuerpo extraño o tipo Langhans. Otros granulomas. En este campo podemos observar dos granulomas. Este es un granuloma y este es otro granuloma. Repito la definición del granuloma: acúmulo redondeado de histiocitos epitelioides. Este granuloma tiene una célula gigante, que es esta de acá, célula gigante tipo cuerpo extraño. A mayor aumento podemos reconocer este granuloma. Esta parte de acá corresponde al otro granuloma que ya presenté. Y esta es una célula gigante tipo cuerpo extraño, consecuencia de la fusión de membranas de estos otros histiocitos epitelioides. Una célula gigante tipo cuerpo extraño tiene los núcleos dispuestos de manera dispersa en el citoplasma de la célula gigante. Voy a enfocar otros granulomas. Tenemos acá también otro granuloma, pero este es otro que está al costado y se ve que los granulomas se pueden fusionar porque los granulomas se van agrandando hasta que dos granulomas que pudieron estar separados en un inicio llegan a unirse para formar granulomas bastante grandes que adoptan formas irregulares. Célula gigante tipo cuerpo extraño también. Podemos reconocer acá un granuloma y célula gigante tipo cuerpo extraño que tiene los núcleos dispersos en el citoplasma. Voy a enfocar en más granulomas. Este es tejido ganglionar, se trata de un ganglio linfático. Este es un granuloma. Este es otro granuloma bastante pequeñito. Otro granuloma pequeño que está al costado de este otro granuloma más grande. A mayor aumento se puede distinguir los histiocitos epitelioides. Cada una de estas células es un histiocito. Fíjense que los histiocitos están cerca unos de otros. Están muy juntos, muy aposicionados, como apiñados, por eso se les llama células epitelioides. Tenemos acá una célula gigante. Célula gigante también tipo cuerpo extraño. Las células gigantes tipo Langhans se caracterizan por tener los núcleos en la periferia. Tenemos acá dos células gigantes tipo Langhans. Vemos esta célula gigante tipo Langhans y esta otra célula gigante tipo Langhans. Los núcleos no están dispersos en el citoplasma,
sino están en forma de corona o en forma de herradura en los bordes de la célula. Esta es la característica de las células gigantes tipo Langhans. Las demás células son histocitos epitelioides. Vamos a observar ahora la necrosis caseosa. Estas zonas corresponden a necrosis caseosa. La necrosis caseosa es un tipo de necrosis coagulativa que se observa en la tuberculosis. Vemos que el material necrótico es granular, amorfo y con pocas células. Esta es una zona de necrosis gaseosa y vamos a observar otras zonas donde se puede ver la interfase entre la necrosis gaseosa y la reacción granulomatosa. Por este lado, necrosis gaseosa y por este otro lado, la reacción granulomatosa con los histocitos epitelioides. Aquí tenemos los histocitos epitelioides. El siguiente caso corresponde a tuberculosis peritoneal. Se va a observar también granulomas con necrosis gaseosa. Tenemos acá un granuloma. Tenemos acá un granuloma, que vendría a ser todo esto, y la necrosis gaseosa es solamente esta parte. En esta zona están los histocitos epitelioides. Entonces, la zona de necrosis gaseosa sería esta parte y a este nivel estarían los histocitos epitelioides. Nuevamente, necrosis gaseosa y aquí los histocitos epitelioides. En este campo podemos ver un granuloma, solamente esto, un granuloma. En este otro campo se puede observar la necrosis gaseosa rodeada por la reacción granulomatosa. Necrosis gaseosa y los histocitos epitelioides a este nivel, más aumento. Necrosis gaseosa e histocitos epitelioides. Sexto caso, necrosis enzimática del tejido adiposo peritoneal en un caso de pancreatitis aguda. La diferencia de la necrosis enzimática con el resto de tipos de necrosis es que se trata de una necrosis que tiene lugar fundamentalmente a nivel del tejido adiposo. O sea, la necrosis enzimática es típica del tejido adiposo y no se puede observar en otros tejidos. Podemos reconocer en este campo los adipocitos. La imagen típica de los adipocitos es una imagen negativa de grasa, pero podemos observar, por ejemplo, en este adipocito que no hay una imagen negativa de grasa, hay un material granular basófilo. En el citoplasma, igualmente aquí, tenemos acá en adipocitos ya no la imagen clásica negativa de grasa, sino un material granular basófilo. Eso se observa en la necrosis enzimática del tejido adiposo. Este otro campo, donde se puede observar todavía la forma de los adipocitos, pero vemos que tienen un material granular basófilo, en algunos casos se puede ver eosinófilo. Esta parte marrón corresponde a hematíes. Hematíes. Una necrosis enzimática con hemorragia.
otros campos de necrosis enzimática del tejido adiposo. Se puede reconocer también la forma de los adipocitos, pero los citoplasmas no tienen la imagen negativa de grasa, sino este material granular. El último campo de necrosis enzimática. Séptimo campo, apoptosis de queratinocitos en el epitelio escamoso. Voy a presentar dos casos de apoptosis de queratinocitos en el epitelio escamoso de la epidermis. El primer caso corresponde a una necrólisis tóxica epidérmica, que es una reacción adversa a drogas. Tenemos que observar los queratinocitos apoptóticos en el epitelio. En este lado se puede ver el epitelio más o menos normal. Pero en este otro campo ya observamos estos queratinocitos que se ven redondeados, muy eosinófilos, y el núcleo no es visible. No se puede identificar el núcleo como se puede identificar, por ejemplo, en esta célula. Este es un queratinocito apoptótico, aquí también, igualmente acá. Ya no tienen núcleo y se ve como un cuerpo redondeado, eosinófilo y encogido. Se ve inclusive separado del resto del epitelio. Este es uno de los campos. En este otro campo podemos observar varios queratinocitos apoptóticos. Acá están 4 por lo menos. Tenemos acá otro queratinocito apoptótico. Esta parte también corresponde a un queratinocito apoptótico e igual acá. Voy a presentar otro campo en el cual se puede ver la muerte por apoptosis de los queratinocitos de la mitad inferior del epitelio. Todos estos queratinocitos han sufrido muerte por apoptosis, por lo que el epitelio se ha desprendido de la dermis y se ha formado una ampolla. Aquí vemos la formación de la ampolla y los queratinocitos muertos se encuentran en la mitad inferior del epitelio. En este otro campo se ve igual, queratinocitos muertos en la mitad inferior del epitelio, y este lado, la dermis, se ve la separación, hay hematíes, se ve la formación de ampolla, de una ampolla. Regresamos a otro campo del epitelio donde podemos reconocer, por ejemplo, este queratinocito apoptótico. Acá hay algunos que están juntos. Tenemos también acá queratinocitos apoptóticos. Acá, en este campo, podemos ver este queratinocito apoptótico. Se ve como un cuerpo acidófilo separado del resto del epitelio. Es una muerte celular individual. No se reconoce el núcleo, es como un cuerpo eosinófilo sin núcleo, a diferencia del resto de queratinocitos del epitelio que están viables. Este es otro queratinocito apoptótico y aquí tenemos varios queratinocitos apoptóticos. En cuanto a la dermis tiene un infiltrado inflamatorio mixto con neutrófilos y linfocitos alrededor de los vasos. El segundo caso de apoptosis, que corresponde a la octava lámina o al octavo caso de esta práctica, se trata también de apoptosis de queratinocitos en el epitelio escamoso de la piel. El diagnóstico es
eritema pigmentado fijo. Observamos el epitelio escamoso con queratinocitos que se observan como cuerpos eosinófilos sin núcleo. Este queratinocito es apoptótico, podemos compararlo con el resto de queratinocitos que están viables, al igual que este otro, que se ve como un material eosinófilo encogido, igual acá, se ve el queratinocito como un material eosinófilo encogido y sin núcleo. Voy a presentar otros campos. En este campo tenemos aquí el queratinocito, mejor dicho, el queratinocito apoptótico. En este otro campo tenemos este queratinocito apoptótico y este también, cuerpos eosinófilos sin núcleo, separados del resto del epitelio. En este campo podemos reconocer también queratinocitos apoptóticos, igual que acá. En este campo, 3 queratinocitos apoptóticos. Y acá también, por este lado, podemos observar 2 queratinocitos apoptóticos. En la dermis, lo que podemos encontrar, en este caso de eritema pigmentado fijo, que es una reacción adversa a drogas, es melanófagos, o sea, histocitos que han fagocitado melanina, melanófagos. Consecuencia de la caída de la melanina de la epidermis a la dermis. La melanina pasa de la epidermis a la dermis debido a la necrosis de los queratinocitos. Tenemos melanófagos y alrededor de los vasos un infiltrado inflamatorio que tiene linfocitos y neutrófilos. Tenemos esta zona de la dermis, podemos reconocer acá un acúmulo de melanina en el citoplasma de un macrófago, melanófago, vaso sanguíneo, también vaso sanguíneo, con un infiltrado inflamatorio linfocitario y neutrófilo perivascular. Acá, en este otro campo, igualmente, melanófagos y este infiltrado perivascular. Nuevamente voy a regresar a mostrar los queratinocitos apoptóticos. Tenemos este de acá, este también, este es otro queratinocito apoptótico, igual que este. Último caso de esta práctica, lámina que quedó pendiente de la práctica anterior. La práctica anterior trató sobre procesos adaptativos celulares. Se trata ahora de atrofia de músculo estriado de tipo esquelético debido a isquemia. Aquí tenemos algunos fibroateromas. Tenemos acá fibroateromas y el músculo estriado de tipo esquelético atrófico. Se puede observar adelgazamiento de las fibras están separadas entre sí, formas irregulares de las fibras, y entre las fibras tenemos tejido conjuntivo. Hay fibrosis entre las fibras musculares estriadas de tipo esquelético, lo que se puede observar en la atrofia. Tenemos mayor aumento, fibras musculares estriadas de tipo esquelético, los núcleos en la periferia, pero están adelgazadas y están separadas entre sí, y entre fibra y fibra tenemos tejido conjuntivo debido a la atrofia. Otros campos
donde se puede observar atrofia. Tenemos este campo. En este campo también se puede observar las fibras musculares estriadas de tipo esquelético con atrofia, adelgazadas, con ondulaciones de formas irregulares y separadas por tejido conjuntivo. Se puede ver la separación de las fibras con tejido conjuntivo entre ellas, y la fibrosis entre las fibras es consecuencia de la atrofia. Finalización de la tercera práctica de la primera fase.